Bienvenido a nuestro segundo encuentro de nuestra asignatura Circuitos Eléctricos 2. ¿Sí? Procederé a la asistencia y luego entramos en materia. Bien, me dicen presente o si no, habiliten allí el micrófono y posteriormente lo vuelven a cerrar. Bien, nuestra segunda semana, Guacosta. Gente, profe. Listo, Guacosta. Déjeme que voy a minimizar un poco acá para poder ver si me escriben por el chat. Aunque esta pantalla no se la estoy compartiendo, pero sí que sea bien. Guacosta, listo. Presente, profe. Sí, listo. Buenas tardes. Allí vamos a ver aquí el chat. Está entrando, profe, me está diciendo que está Dentro, entrando dentro. ahorita la sesión. Ok. Ujú. Arroyo, Profe, listo. Bunsi, Presente, Inge. listo. Carrasco, Presente, profe. listo. Chamorro, sí. Chamorro, Jordan. Se está conectando, me dijo. Tiene problemas con conexión. Y ahorita me está presentando también un problema a mí con la conexión. Cordones. Cordones, bien. A medida que vayamos avanzando, ¿sí? Espinosa, Presente, dije. listo. Córdoba, Presente, profe. listo. González Oscar, listo, González. Achí, listo, Achí ya. Listo, Achí. Ilango, Alex, Presente, profe. listo. Llanes, Presente, Inge. Buenas tardes. buenas tardes, listo. Ortega, Héctor Alfredo. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Héctor, viste, ya te había habilitado el atributo para la validación de los temas, ¿verificaste? No, no todavía. Ajá. De otra materia sí pude validar hace... Sí, yo te respondí el email y te pasé captura que estaba ahí tu nombre de la habilitación. Sí, la vi, ya. Para Sí, que sí, entonces, ya voy a... Más luego. cualquier duda en el transcurso me escribe y cualquier que no pueda. A ver, Ya, bien, de acuerdo. ya, listo. Pacas, Presente, profe. listo. Carrasco, ya va, Carrasco Vallejo. Carrasco, listo, aquí está. Bien. Palma, presente, profe. listo. Panchi, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes, listo. Panchi Pillajo, Presente, profe. listo. Peña Herrera,
Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Listo? Pinos. Pinos. Aún pino no. Soy por acá. Plaza. Plaza. ¿Qué ha pasado con Plaza? Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, Plaza, porque en el término anterior, la clase anterior no pudimos, no está pilas para que justifique la inasistencia. Puma. Presente, profe. Listo. Ramírez. Johnny. Ramírez Johnny. No está Ramírez. Por los momentos. Sandoval. Ramírez ya apareció. Presente, Ramírez. profe, buenas noches. Buenas noches. Sandoval, ¿verdad? Sí. Presente, profe. Sandoval. Listo, listo. Toasa. Toasa. Clever, Mauricio. No, ¿verdad? No se conectó aún. Humaquinga. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Listo, Humaquinga. Uciña. Presente, dije buenas noches. Buenas noches. Bien. Por los momentos nos falta Chamorro, que no ha contestado al presente. Cordones, listo. Cordones, ya te vi por el chat. También nos está haciendo falta. Pinos. Tuasa. Tuasa, el primer encuentro y este segundo no ha asistido. Vamos a ver qué le sucedió a Toasa, que no se ha conectado. Y del primer encuentro, por favor, voy a mencionar quiénes tienen asistencia para que puedan transmitir y ya tenemos los 8 días. O sea, hoy hay que ponerse al terminar la clase. Achí, Cordones, Ilango, Plaza, y Toasa y Uciña, del primer encuentro. Buenas noches, profe. Con respecto a la primera clase, yo sí estaba, profe, y no sé si puede revisar los chats también en el video grabado. ¿Qué pasó? ¿Quién? Ilango. Ajá, sí, Inlago, profesor. Ilango, déjeme verificar Ilango porque no me comentó en ese momento. Déjeme verificar, lo coloco aquí y resalto para verificar allí. Claro, su incluso casa. cuando ya fue al final la clase, creo que usted dijo quién más falta y ahí igual le dije, profe, no sé si me apuntan en la lista y dije presente y a ver si me puede luchar. Estaba ahí en los chats también. Sí. Y Achí me dice que se conectó atrasado también. Achí, déjeme verificar porque aquí Lango voy a verificar acá para poderlo verificar en su debido momento. Ahora, ya lo haría mañana porque hoy termino las 10, tengo las 4 horas y verificar en el sistema. Bien. Ya, Muy importante que sí, que como no lo estamos viendo presencialmente, puede ser que no me escuchen en ese momento,
y así, ahí. Por eso no me anotó, por eso que siempre le digo listo, para que ya acá lo tengo. Igual tengo con el señor Plaza y con el señor Uciña. Bien, aquí me dice Arellano. Inge, buenas noches, falta en lista, Arellano. Arellano, sí, no tengo mencionado. Esta lista la descargué hoy 13 y no me apareces acá. Pregunto, Arellano, yo te puedo anotar acá como el número 27 de la lista, pero ¿cómo hiciste tú la validación de la inscripción en el CIE? Llenaste los campos, porque si pagaste con tarjeta, si diferiste el pago, y hay algunas opciones para que, ¿sí? Bien, Pino está presente, pero déjeme anotar un momento a Arellano Reyes. Arroyo Sue. Espinosa Topanta, no, Espinosa no es de acá. Espinosa. Espinosa, ¿qué pasó aquí con esta? Presente, Inge. Ok, Espinosa, porque acá tenemos Espinosa, no sé, Espinosa Galo. Espinosa Topanta Luis Galo, Sí, ¿cierto? Bien. sí. Entonces acá, Arroyo Rodríguez. No, ya está Arroyo. Entonces acá, no es Arroyo, Orlando. Buenas noches, Inge. Bueno. Jordan Chamorro, por favor, estaba con problemas técnicos, por eso recién me conecté. Ya va, ya va. Un momento, por favor. Que estoy anotando Arellano. Arellano. Reyes. Arellano Reyes. Bien. Acá Arellano no me aparece en esta. Por eso que lo estoy anexando acá. Al final, está Toasa. Toasa. Bien, Toasa. Presente, profe. Sí, ya te vi. Toasa, la primera semana. Déjeme verificar antes de si tiene que justificar. Déjeme verificar con respecto a si tengo que editar allí una cuestión. Verificar la asistencia. Bien, Arellano, tiene que colocar si está matriculado en la parte del CIE, si va a diferir, tiene que hacerle clic en las opciones que usted ahí considere en la matriculación. Pino me dijo que también estaba presente. Pino, me voy para acá. Palma, Pino. Bien, Pino, ya estás listo. Albarracín. Albarracín no me consta acá, voy a anexarte como el 28. Albarracín, Chusí. Erika.
Albarracín, ¿qué pasó con... ¿Tú matriculaste acá en el CIE? ¿En qué opción utilizaste? Inge, ya me matriculé, no sé por qué no aparezco en lista. No sé, esta la acabo de descargar hoy, como al mediodía. ¿Sí? Y Andrango, Macinio, Eri, Damián, Macinio, primer apellido. Macinio, igual manera que ¿cuándo se matriculó? El fin de semana, entonces no se ha actualizado la lista porque hoy es lunes. Ya va, que estoy anexándolo acá a mi Excel. Bien. ¿Quién más falta que no he nombrado que está? Y yo, profe Gordillo Montoya. Buenas noches. Buenas noches, Gordillo. Gordillo. No, hay que anexarte, Gordillo. ¿También cuánto te matriculaste, Gordillo? Yo me matriculé hace 2 semanas, pero lo ¿Qué que pasa es pasó? que todavía no he subido el pago al SIGE. Por favor, suba ese pago lo más pronto posible, para que coste allí, porque recuerde que después tengo que pasar la asistencia y el sistema lo van a anexar y no va a aparecer como un asistente. Gordillo Montoya, ¿verdad? Sí, profe, sí. Lo que pasa es que me está resolviendo un problema de Cisco en administración, pero todavía no agilitan el proceso. Ok. Gordillo Montoya, ¿tu nombre, Gordillo? Eric Jonathan. Eric. Bien. Bien. ¿Ya alguien más, por favor? Jordan Chamorro, por favor, Inge. Chamorro, creo que te nombrado por aquí, Chamorro. ¿No? Chamorro. Sí, Chamorro Jordan. Listo. Sí, por favor, Inge. Sí. Jordan Rubén, listo. Sí. Bien. ¿Alguien más? Bueno, estimados, tenemos 30 participantes en nuestra sesión de hoy, en nuestro paralelo B. Bien. En nuestra primera clase, recuerden, vimos nuestros sistemas lineales, sistemas de primer orden, con fuente y sin fuente, circuitos RC y RCL, ¿sí? Hoy veremos lo correspondiente a nuestro tema número 2, sistemas de segundo orden. Bien, en vista de las dudas que se tenían... Una preguntita. Ajá. Con respecto a la tarea, en lo que es el ejercicio 1 y 2, aparece ya la energía en este tipo de circuitos. Ajá. Y con lo que es el 3 y 4 ya es un circuito compuesto, quiere decir, ya tiene más elementos y nos habla de las condiciones iniciales bajo un interruptor.
Y Ajá. no sé si está correcta la fecha de entrega de la tarea, es para el 19, si no me equivoco. ¿Es correcto o teníamos 19 que de ver? abril, 19 de abril. Sí, si no me equivoco. Creo que sí, déjenme revisar de todas maneras en la plataforma. Pero es ¿Sí? correcto, entonces dije, esta semana no teníamos que escribir nada. Déjeme verificar y le estoy, ahorita antes de terminar, verifico en la plataforma y le digo, porque creo que en esa tarea tiene que ver algo con la parte de segundo orden y la parte de la energía que la vamos a ver hoy. ¿Bien? Entonces ese era el detalle. Inge, otra cuestión también. Usted dijo que habíamos visto, ahorita acaba de decir que hemos visto los circuitos de RC y RL, me parece que es, pero solamente hemos visto los circuitos de RL. Todavía no RL. vemos con los capacitores. Ajá. Solamente Bueno, hemos visto con la bobina nomás. ok, entonces en vista de eso, recuerda que había ciertas dudas sobre todas las ecuaciones fundamentales de orden diferencial con respecto a los capacitores o a la inductancia, ¿cierto? Entonces, antes de entrar en materia con nuestro sistema de segundo orden, vamos a dar un pequeño repaso de nuestras ecuaciones características. ¿Bien? Para capacitores y para inductores, en función del tiempo y en función o sea, en dominio del tiempo y en dominio de la frecuencia. ¿Sí? ¿Le parece? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, dele, Inge. Bien, perfecto. Vamos entonces a compartir pantalla y verificar acá. Bueno, como ya esto, déjenme guardar aquí los cambios y poder cerrar porque tengo ventanas limitadas. ¿Sí? Guardamos, continuamos, cerramos. Cerremos aquí. A ver si me sigue apareciendo. De un momento. Este no es. De un momento ya va. Este sí es. ¿Me visualiza? ¿Me escucha? Acá. Compartir. Bien, ¿se visualiza? ¿Se ve la pantalla compartida? Sí. Bien. Recordemos, fíjense que acá tenemos recordando representación gráfica de una señal sinusoidal de régimen permanente. Haciendo recuento de esto, fíjense variación con respecto al tiempo de la señal. Entonces tenemos nuestra onda, bien,
tenemos nuestra amplitud, tenemos el periodo, ¿sí? Nuestra amplitud en la parte positiva y nuestra amplitud en la parte negativa. Nuestra ecuación de la amplitud por ser una onda senoidal, coseno de WT, donde W es la frecuencia angular o radial, multiplicado en función del tiempo, más la fase phi. Bien, en función del tiempo, fíjense acá, lo tenemos en función de t. Bien, donde A sería nuestra corriente, tensión en un punto dado, en el elemento del circuito. Bien, así sería el comportamiento de esa gráfica. Ahora, fíjense que el anterior era en régimen en función del tiempo o en dominio del tiempo. Esta es en el dominio de la frecuencia. Seguimos manteniendo nuestra amplitud, la señal de corriente o tensión, ¿sí? Pero fíjense que ahora no aparece el periodo, sino está apareciendo nuestra longitud de onda. ¿Bien? Nuestra longitud de onda es donde tenemos elementos pequeños de teoría de circuito acá, o nuestros elementos grandes en función de las teorías de líneas de transmisión. ¿Sí? Comportamiento, simplemente los cambios, uno está en función, acá recuerden que la lámina anterior en función de t, del tiempo, ahora en función de la frecuencia del desplazamiento. Así que, recordando esta parte, familiaricémonos o recordemos caracterización matemáticas de las señales senoidales. ¿Sí? A la llamamos corriente, tensión, sus dimensiones, acá lo tenemos, ampero, voltaje. Nuestra amplitud en nuestra fuente, ¿sí? El periodo es la inversa sobre la frecuencia, sus unidades, sus dimensiones en segundos, la frecuencia, hertz o radianes sobre segundo, en este caso como ustedes lo visualizan ahí, segundos a la menos 1. La frecuencia angular o frecuencia radial, 2pi por f, sus unidades, ¿bien? La fase phi en radianes o grados. La longitud de onda, lambda, no es más que c sobre s sobre f, donde c no es más que ese valor de la velocidad de la luz. ¿Bien? Las unidades en metro, desplazamiento. Y nótese que acá ya tabulamos lo que es el valor de c, que es la velocidad de la luz en el vacío o en el aire. Se comporta de igual manera. 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo. Donde aclaramos o acotamos que la frecuencia del periodo, la frecuencia radial o angular, la longitud de onda y nuestra constante de propagación de la luz siempre son valores positivos. Bien. Hasta acá, claro, se observa. Sí, profe, todo claro. Perfecto. Recordando, fíjense que estamos recordando muchos de los temas que se han visto, pero en la parte correspondiente a nuestro primer encuentro, lo vi, me di cuenta y bueno, vamos a hacer refuerzo y aclarar esta parte para que ustedes manejen la información o refresquen, porque ustedes las manejan, que ustedes están claros, simplemente refrescar estos conceptos. En tal sentido, fíjense acá lo que tenemos. Recuerdan que visualizan con esto, a muchos en la clase anterior, profesor, ¿por qué tenemos, fíjense, lo que habíamos visto gráficamente, acá lo tenemos en dominio del tiempo, dominio de la frecuencia, las ecuaciones características, ¿sí?
Para la corriente, ¿sí? La ecuación en función, la corriente en función del tiempo, claro, estamos hablando en dominio del tiempo, predominancia, el tiempo. Entonces, para el capacitor, acá tenemos la simbología del capacitor, recordando. Así que la ecuación característica, fíjense, su capacitor va en función de la derivada del voltaje con respecto al tiempo, derivada en función de su derivada de t. El voltaje, también recuerdo que habíamos hablado de tensión o voltaje, tenemos para, ¿quién es este? ¿Quién me dice? Si este es el capacitor, entonces este sería nuestra inductancia, ¿cierto? Acá está la simbología y la inductancia no es más que la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Multiplicado por su t en función de la derivada de t. Entonces, bien, Sandoval. Así que, para el voltaje en función de la resistencia, entonces su ecuación característica, fíjense en nuestra ecuación diferencial, mi ecuación diferencial y esta es dependiente del tiempo de la corriente. ¿Sí? La corriente, aquí tenemos su simbología. Cuando yo les comentaba en el tema anterior, en la clase anterior, que esta eran sus ecuaciones características diferenciales, acá la tenemos tabulada. Siempre el comportamiento es de esta forma. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que nuestra ecuación diferencial de primer orden. Bien, lo que habíamos visto en nuestra semana anterior. Claro, ecuación diferencial de primer orden, la simbología asociada. ¿Sí? Hoy veremos lo correspondiente a determinar nuestra ecuación diferencial, pero de segundo orden. Vemos la comparación con respecto al dominio de la frecuencia. Fíjense, las mismas capacitor, inductor, resistencia. Fíjense que acá me está apareciendo en función del dominio de la frecuencia para el capacitor un complejo. ¿Multiplicado por quién? Por la velocidad, por la frecuencia angular o nuestra frecuencia radial. Para el inductor, fíjense cómo nos está apareciendo la ecuación característica. De igual manera, un complejo multiplicado por nuestra frecuencia angular de la inducción o del inductor por la corriente. Fíjense que estamos en función del voltaje, por supuesto debe aparecer la intensidad. Y la intensidad va a depender de quién, en función que habíamos visto la semana anterior, para un t igual a 0 y cuando un t mayor que 0. ¿Sí? Eran las condiciones iniciales. Recuerdo que habíamos conversado que cuando t cerramos el circuito, entonces teníamos la energía allí y ya era la condición inicial que la estaban dando el problema como I sub 0. ¿Sí? Así que para la resistencia, fíjense cómo queda. No aparece ningún complejo en función de dominio de la frecuencia. Se visualiza bien el gráfico, se entiende bien las comparaciones entre dominio del tiempo y dominio de la frecuencia, mis estimados. Con las ecuaciones características. Ortega sí lo ve claro. A ver, González, ¿cuál parte no vería claro? Todo. Repito al principio, González. Bien, repito para todos. La condición de nuestro comportamiento de la onda, o la tenemos en función del dominio del tiempo, como vimos acá. Esta onda en función del dominio del tiempo o en función del dominio de la frecuencia. ¿Sí? Así que nosotros
demos unas ecuaciones características tanto para el capacitor, inductor o resistencia. Así que el capacitor, en función de la corriente que circula por él, recuerden nuestra ley de Ohm, que era igual a ¿quién? Voltaje igual a ¿quién? Según la ley de Ohm, por favor, escríbanme. Resistencia por corriente. Resistencia por corriente. Si despejamos, en función de nuestra derivada determinante acá, esto me quiere decir que está en función del tiempo. Es decir, que si voltaje igual a resistencia por corriente, el capacitor tiene una corriente que circula por él. ¿Cuál es la función de un capacitor? ¿Cuál sería nuestra función del capacitor? Almacenar energía. Almacenar energía. Y esa energía va a almacenar en función de ¿quién? De la corriente que circula con él y de la fuente de la tensión, ¿cierto? Del voltaje. Caso, ¿cuál es la función del inductor? Almacenar corriente. Almacenar corriente. Por eso es que entonces acá tenemos el voltaje. Bien. El voltaje. Y acá tenemos nuestra ecuación característica de primer orden para el inductor. Y una resistencia, la característica de la resistencia es restringir ¿qué? Paso de la corriente. El paso de la corriente, porque fíjense, ahí tenemos la corriente es proporcional a la resistencia, según esa ecuación allí. ¿Sí? Paso de la corriente. Es decir, que nos restringe el paso de la corriente, ¿sí? Regula nuestro flujo de corriente. Y su característica es, en función del tiempo, la que tenemos ahí indicada. Con estas ecuaciones, recuerden que trabajamos con estas ecuaciones y con esta ecuación en el circuito RL, ¿cierto? Todavía no hemos trabajado con ningún circuito en dominio de la frecuencia, más simplemente les estoy mostrando cómo sería. Bien. González, ¿se aclaró? Bien. Todavía no hemos trabajado en esta parte del dominio de la frecuencia, pero ya estamos dando la información, ya la tenemos. Cuando vayamos a utilizarla, ya sabemos de dónde sale. Avanzamos. Recordando, fíjense, ciertas relaciones de integrales de tensión y corriente. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo estamos acá. La tensión del capacitor se expresa en términos de la corriente que integra la ecuación. Así que decimos que fíjense, de esta ecuación que tenemos acá, ¿cierto? El capacitor de esta, ¿bien? De esta, para obtenerla, la derivada de ese voltaje es la inversa del capacitor por la corriente en dominio del tiempo. Así que, como una ecuación diferencial, que acá tenemos que es un diferencial de t, para obtener el valor, sabemos que debemos de integrar. Bien, así que podemos obtener el voltaje existente en un capacitor con esta ecuación característica. Bien, ¿se entendió? ¿Entendieron? ¿Se entendió? Profe, disculpe que le interrumpa, ¿puede explicarme otra vez esta diapositiva, por favor? Perfecto, bien. Teníamos de la ecuación anterior que decíamos que esta, señora, en la corriente, ¿cierto? La corriente tenemos que es I de t es igual al capacitor, o el valor del capacitor por su diferencial de voltaje con respecto al tiempo, ¿sí? Así que, ¿de dónde sacamos esta ecuación? ¿De dónde obtuvimos esta ecuación? Esta ecuación la obtuvimos de la que tenemos anteriormente. Recordemos que teníamos que I de t era igual a ¿quién? Era igual a C. ¿Por qué? Por su diferencial
del voltaje en función del tiempo. ¿Recuerdan? ¿Sí? Aquí de T. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué hicimos? Necesitamos saber quién es este señor, el cual no conocemos. ¿Cómo hacemos allí? Simplemente despejamos, ¿quién? El diferencial del voltaje, ¿cierto? Pero recuerden que un diferencial, ¿cuál es la condición cuando nosotros hablamos de un diferencial, una porción muy pequeña, ¿verdad? Entonces nosotros queremos saber cuánto sería el voltaje total que existe, no esa porción tan pequeña, sino el voltaje total que existe, un determinado fracción de tiempo en un capacitor. Simplemente despejamos de la ecuación acá, ¿bien? Y el despeje es lo que nos tenemos, que nos está dando acá, que es este señor, ¿bien? En función de t, quiere decir que esto pasa para acá, multiplicando a la corriente, y este señor que está acá pasa dividiendo, que es esto que tenemos acá. ¿Correcto? Hasta acá, ¿sí se entiende ahora? Es decir, que tenemos I de t multiplicado por mi diferencial de t. Fíjense que estamos en función de dominio del tiempo. Sobre el capacitor, igual a ¿quién? A mi diferencial de nuestro voltaje, ¿cierto? Así que si separamos y esto es igual que yo diga 1 sobre C, que multiplica a la corriente I por su diferencial de tiempo. Bien, esto que tenemos aquí. Hasta acá se entiende. Hasta acá. Sí, ¿Sí? profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos? Ahora fíjense. Y acá nosotros, este es un valor diferencial. Nosotros queremos saber cuánto es el valor total. ¿Cuánto es el total? ¿Cuánto es el total? Para saber cuánto es el total, sabemos que debemos de integrar esa ecuación. Bien. Y la integral nos queda de esta manera. Quiere decir que integramos a la derecha y a la izquierda en función de tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, ya estamos obviando este paso. Así que si integramos de este lado e integramos de este lado, nos está quedando el B en función del tiempo, porque esto es una constante. Recuerden, diferencial de B en función de ¿quién? Del tiempo. Este diferencial de B, ¿qué es? Estamos integrando en función del tiempo. Esto es B por cada t. Y nos queda esta parte. Entre la condición inicial y la condición final, el tiempo inicial en t sub 0 y el tiempo donde querramos evaluar. Para 1, para 2, para 3, para la condición que nos están pidiendo. ¿De qué? Esto es una constante. Esto es una constante. Y como una constante sale fuera de la integral, ¿y qué nos está quedando? Esta parte de la integración. Más esta constante que a veces lo podemos llamar, en unos casos lo podemos llamar más K, o lo podemos llamar más C. Bien. ¿Correcto? Bien, perfecto. Perfecto. Entonces, de esta manera ya sabemos que de aquí, para obtener el valor total, integramos y nos queda acá. La ecuación característica. Entonces, esta es mi ecuación característica para obtener el voltaje existente en un capacitor. Peña Herrera, ¿se entendió? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien.
Esto que acabamos de ver acá, fíjense cómo sería el comportamiento. Perfecto, Plaza. Fíjense cómo sería el comportamiento, la gráfica, a lo que me quiero referir con el comportamiento. ¿Sí? Ya sabemos que esta ecuación, esto es de forma general y esta es la forma particular. Por eso que yo le decía más K o más C. Este valor que vimos en el método de obtención de nuestras variables. Recuerda que habíamos visto cuántos métodos. El método simple, el general. ¿Y cuál era el otro método que habíamos visto en la clase pasada? Y el alterno. Entonces, utilizando nuestro método alterno. La gráfica de la forma A, fíjense lo que nos dice que nuestra forma de onda de la corriente aplicada a un capacitor, fíjense, el salto en escalón. Luego que nosotros integramos, la forma de una gráfica resultante, después de la integración, fíjense cómo se suaviza el salto en escalón y queda salto en rampa, se llama en rampa. Bien, entonces sería la forma gráfica, ¿ok? Cuando aplicamos nuestra integral. Para el capacitor, fíjense, vimos para el capacitor, ahora vemos para la inducción. Bien, la inducción, ya sabemos que esta es nuestra ecuación diferencial correspondiente para obtener el voltaje que existe un capacitor en función de la corriente que circula por él. Simplemente despejamos para obtener cuánto horas sería el valor de esa corriente, porque la corriente es de forma diferencial, la tenemos acá. Igual que el caso anterior. Para obtener ese valor debemos de integrar. Fíjense acá, integramos a ambos lados de las variables, lo que sería el método de separación de variables a la izquierda y a la derecha. ¿Y cómo se nos comporta entonces para obtener la corriente total que circula por un inductor? Esta sería nuestra ecuación característica. Bien. ¿Se entendió? Allí no entendimos. Hicimos igual análisis que el caso anterior. Entonces veamos lo último. ¿Qué nos dice? Tenemos acá, hagamos las anotaciones. Bien. Necesitamos saber quién es la corriente. Esta es una diferencial, ¿bien? Una pequeña porción. Una pequeña porción. Pero necesitamos saber, nuestra incógnita es saber cuánto es la corriente. Cuánto es I, la cual no conocemos. Por lo tanto, tenemos acá, y a este señor lo que nos vamos a obtener, lo que nos pide es que integramos a la derecha y a la izquierda, que es esto que tenemos acá. ¿Bajo qué condición? Para un tiempo, fíjense, para un tiempo t sub 0 y un tiempo t, el que nos están pidiendo, el tiempo final. Recuerden que nuestros integrales son límite inferior, nuestro límite superior. Bien. Así que, de igual manera, como el caso anterior, esto se me convierte en nuestra integral y va a ser en función de ¿quién? De t. Así que sale la corriente constante multiplicado por el tiempo. Fíjense, aquí tenemos, estos son nuestros límites, estamos evaluando la corriente en un t final y un t inicial. Estos son la evaluación. Y este señor es un valor, acuérdense, esto es un valor, una constante, esto es un valor.
Así que dicho valor, por propiedades de integración, sale fuera de la integral. Y evaluamos, ¿quién? ¿Quién va a depender del tiempo? El voltaje. En tal sentido, en tal sentido, si esto vale 0, entonces esto vale, y esto es mayor que 0, esto vale 0, por supuesto que este va a ser el valor que tengamos en función del tiempo tal. La inversa de la inductancia, ¿sí? Por el voltaje en función del tiempo, esto más nuestra condición inicial de la corriente. ¿Sí? Recuerda que esto va a depender de quién. Esto va a depender de nuestras condiciones iniciales. Igual que el caso anterior. ¿Sí? Dígame. Bien, Archie, perfecto. Así que, bueno, tenemos nuestra ecuación para obtener la corriente que circula de manera total en un instante de tiempo t determinado en un inductor y la ecuación para obtener el voltaje que circula en un capacitor en un determinado tiempo t. Ya habiendo recordado esto, nuestro tema correspondiente a nuestra semana 2, ecuación diferencial de segundo orden, debemos de tener estos conceptos clave presentes: frecuencia de resonancia y factor de amortiguamiento. En circuitos RCL, bien sean series o bien sea paralelo. ¿Sí? Puede ser RL, puede ser RC o puede ser RCL. ¿Bien? Se denota el más complejo y es válido para los anteriores. ¿Qué es una respuesta sobreamortiguada? ¿Qué es una respuesta críticamente amortiguada? ¿Qué es una respuesta subamortiguada? Uso de las condiciones iniciales. Respuesta completa natural más la forzada, la respuesta completa del circuito. Y representación de las ecuaciones diferenciales mediante nuestros circuitos operacionales. ¿No? Esto lo vamos a ver en este instante. En tal sentido, fíjense, apliquemos, ya vimos nuestra práctica, nuestra teoría, ahora manejemos los conocimientos en función de la práctica. Este es un circuito RCL, ¿cierto? Y está en paralelo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O tenemos alguna objeción? ¿Bunsi está de acuerdo? ¿Puma también está de acuerdo? ¿Panchi, de acuerdo? ¿Pacas, de acuerdo? ¿Acosta, Maquinga, Ortega? Bien, estamos de acuerdo. Entonces, la mayoría, o al 100% estamos de acuerdo. Circuito RCL, resistencia, inductor, capacitor, y se encuentra en paralelo. La aclaratoria también que hicimos sin fuente, es decir, que en algún momento se cerró el circuito y la fuente generó la tensión y circulación por el circuito. Fíjense qué le hago yo acá. Vuelvo a tomar aquella grafiquita que les mostramos en el recordatorio, ¿sí? Para refrescar nuestras ecuaciones características para cada uno de estos componentes y su simbología. ¿Bien? ¿Correcto? Perfecto. Entonces,
Fíjense lo que digo acá. Analizamos el circuito, la energía almacenada en él para un tiempo diferente de cero. Un tiempo diferente de cero quiere decir un tiempo mayor que cero. ¿Bien? ¿Sí? Como un tiempo mayor que cero, fíjense nuestras ecuaciones, ¿qué necesitamos conocer nosotros? Fíjense lo que estoy tomando acá. Ahora expreso todo el circuito en función de quién, en función de nuestro voltaje. Bien, en función del voltaje. En función del voltaje. Si yo lo estoy expresando en función del voltaje, es para mi incógnita, ¿cuál va a ser? ¿Cuál sería mi incógnita? Inge, la ecuación no es en función de la corriente. Estamos representándolo acá, está representado en función del voltaje, es decir, que lo que vamos a obtener es la corriente. ¿Sí? Ok. Ajá. Acá, fíjense, estamos representando el voltaje, pero realmente lo que vamos a obtener es la corriente. Así que, como ya vimos en el caso anterior, bien, recuerden y veamos, esta era para obtener ¿quién? 1 sobre la inductancia, y regresemos un momento, 1 sobre la inductancia, ¿quién íbamos a obtener? La corriente, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando teníamos este era para el capacitor, para obtener el voltaje, pero como queremos corriente en todo, así que esta sería el C, ya no es 1 sobre C, es decir, que es como se nos muestra acá. ¿Bien? Ya todo está representado para obtener la corriente y estamos trabajando con nuestra voltaje. Por lo tanto, nuestras condiciones iniciales tenemos que para un T, fíjense, diferente de 0, o sea, T positivo mayor que 0, la corriente no nos están dando el valor que nos dice tanto amperes, 5, 10, 15, 20 amperes, pero de forma general o de forma genérica sabemos que cuando un tiempo mayor que 0, así que la corriente vale y su 0. No hay un valor de esa corriente. Ahí sí nos dan en nuestro ejercicio, la vida real, vemos cuál es la corriente que circula en ese momento, ya cerró el circuito. Y el voltaje, cuando el tiempo es diferente de 0, mayor que 0, por lo tanto, el voltaje lo llevamos versus 0. ¿Dónde sale esto, mi estimado? Condiciones iniciales. ¿Se entiende? Hasta acá estamos claros, por favor. La ecuación, ¿dónde salió la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3? Córdoba, perfecto. Ya vamos a explicar con respecto a dónde salió la ecuación 1. La ecuación 1 sale de acá. ¿Qué vamos a obtener acá nosotros? ¿Qué vamos a obtener aquí? Todo esto va a ser para obtener ¿quién? Para obtener mi corriente en función de quién. ¿En qué domino? En función de T, ¿cierto? Y de T. Por lo tanto, de la ecuación característica, sabemos que voltaje es igual a ¿quién? A resistencia Una por pregunta. corriente. Ajá, dígame. En la ecuación que usted está ahorita desarrollando, dice 1 sobre L, la integral de T sub 0 T, de B de T, menos I de T sub 0. Pero el anterior no era más I de T sub 0. Ajá, ya vamos a avanzar por ahí. Ya vamos a indicar allí. Esta corresponde a quién? Fíjense, a esta que tenemos acá, ¿cierto? Hasta acá. Bien, la anterior ecuación era, veamos,
Córdoba, acá en la primera parte, B sobre R sale de aquí. Bien, porque todo va a estar expresado en función de T. Así que, tomando en consideración las observaciones que había pasado con respecto a I, que me decía, si acá aparece más I sub 0, porque acá es menos I sub 0. Menos I sub 0. ¿Por qué sería? ¿Quién puede participar? Y me dice, en vez de aquí ser más, aparece menos. ¿Quién cree? Y dejo el circuito acá. ¿Qué pueden opinar al respecto? ¿Cuál sería su impresión? ¿Por qué menos y no más? Porque el condensador hace la función contraria a la de la bobina. El condensador hace la función contraria a la bobina. Ahora fíjense cómo tiene el circuito aquí, está expresando la corriente. ¿Hacia dónde va? Hacia arriba, ¿cierto? Como nuestra referencia acá. Fíjense, el voltaje está acá y la corriente va en este sentido. Por eso estamos asumiendo que el sentido de la corriente es contrario a lo que habíamos establecido en la ecuación anterior. ¿Se vio? ¿Se ve? ¿Se entiende? No, Inge. Bien. ¿Cómo el sentido aquí de la corriente? Ajá. Pero si es así, no debería cambiar los dos. Desde donde está la integral, sería menos 1 sobre la integral y luego menos I de T sub 0. Veamos acá. Si es por el signo del sentido de la corriente. Veamos acá. Fíjense que esto es con respecto a quién. Acá tenemos, y acá lo que nos está apareciendo es ese más T, ¿cierto? Eso simplemente nos va a afectar en función del sentido de nuestra circulación de la corriente. Avancemos un poco más, a ver si se visualiza un poco mejor. Y si no, retomamos acá, pero avancemos en función de. Acá, del capacitor, vimos que la corriente en un instante de tiempo mayor que 0. Avancemos. Veamos un momento. ¿Qué podemos observar aquí en esta ecuación? Que la llamamos ecuación 4. ¿Qué podemos decir acá? ¿Y cómo nos afecta este señor acá? Observen y díganme, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de ecuación es esta, ante todo? Una diferencial de segundo orden. Una diferencial de segundo orden. Aquí lo estamos viendo. Y lineal. Homogénea. Bien. De segundo orden, y de segundo orden, ¿por qué sabemos que es de segundo orden? Porque... Por el cuadrado. Por ese cuadrado que le estoy dando allí, ¿cierto? ¿Sí? ¿De dónde sacamos nosotros ese cuadrado? ¿De dónde sacamos nosotros ese cuadrado? De la segunda derivada. ¿De la segunda derivada de quién? Del De voltaje. esta señora, ¿cierto? ¿De quién más? Respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. Estamos derivando 2 veces con respecto al tiempo. Bien. Y acá derivamos, integramos, y esta integral, al derivarla, nos está quedando de forma lineal. Entonces, lo que hicimos fue reordenar de mayor en función de nuestras potencias diferenciales a menor. Así que, ¿qué pasó con esta corriente en la condición menos I de T sub 0? Podría ser más I o podría ser menos I. En este caso asumimos que el sentido fuera contrario. Podemos asumir que el sentido es positivo. Bien. Simplemente
nosotros, ya vamos a avanzar a otra lámina, nosotros lo que necesitamos saber, en función de toda esta condición, cuánto vale y cuánto es mi corriente. Esto es una ecuación de segundo orden. Una ecuación de segundo orden. Ajá. Dígame. Verá, le comento algo. No sé si les pasará a la mayoría de mis compañeros o muchos de mis compañeros. El problema también que tenemos o tienen algunos es que muchos recién están cogiendo quinto la materia de Mate 3 y recién están empezando a ver ecuaciones diferenciales, lo cual me imagino que va a haber un gran problema para todas estas ecuaciones diferenciales que tenemos que usar. Sí, profe, exactamente eso mismo le quería decir. Recién estamos cogiendo la Sí, materia profe, recién. de ecuaciones Ajá. diferenciales, profe. Sí, Y, o sea, muchas de esas cosas no se entienden por el despeje y todo eso. es la parte, es la parte complicada porque lo tenemos en paralelo, pues. Y de pronto yo estoy avanzando más rápido de lo que le están dando en la parte de matemáticas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el consejo porque debemos de manejar esto para poder entender? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien. La idea es, esto siempre se va a mantener de esta forma. Siempre esto va a ser constante para nuestro circuito RCL con un sistema de segundo orden. Siempre constante. Bien, de segundo orden. Recuerde lo siguiente. Nosotros, cuando tenemos nuestra función f de x, digamos que es una función, y esa función f de x nosotros, aquí refrescando, tenemos que le aplicamos nuestra primera derivada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta función vamos a derivarla con respecto al tiempo, ¿verdad? A tt, nuestra primera derivada. Esa primera derivada me va a dar una ecuación de primer orden. ¿Me explico? Sí, para todo. Independientemente que hayamos visto, o no ahorita mate 3, sino que lo sabemos de mate superior 1. ¿Qué pasa? Ajá. Al hacer la segunda derivada, y de t sub 0 es una constante, ¿cierto? Por eso se elimina y ya no aparece en la ecuación 4. Por eso es que ya no aparece la ecuación 4, porque esto estamos derivando con respecto al tiempo, pero este es cuando nosotros derivamos con respecto a un número, con Es una respecto constante. al diferencial de t, esto es una constante, así que ¿esto cuánto es? 0, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Ya, Así es. ahí es 0. ¿Sí? Entonces estamos ya de lo que vimos en mate 1, superior 1 y 2, que es la derivada. Derivamos una constante, es 0. Para que ella sea diferente de 0, esta constante debe decir un número, sí, un número que acompaña, veamos, para que estamos familiarizados. X al cuadrado diferencial de x, ¿cierto? Esto sería, la solución de acá sería el número, la constante, ¿sí? Multiplicado, ¿cuál es la regla? N más 1 sobre N más 1, ¿cierto? Aquí N menos 1, bien. ¿Correcto? Por N menos 1. Veamos. Cuando nosotros derivamos allí, la constante se mantiene constante, ajá, tenemos nuestra constante, nuestro valor, entonces nuestra variable aquí x, ¿cómo sería? N menos 1 sobre N menos 1, ¿cierto? O N más 1, ¿sobre quién? Refrescando. Dígame. ¿Puedes repetir lo que dije, Inge? Ajá. No Cuando escuché yo la pregunta. derivo, vamos a borrar. Borremos nuevamente para todos. Ya dijimos que una constante con su derivada de x, ella es igual a 0 porque no tiene variable, ¿cierto? ¿Correcto? Sí. Si yo digo que aquí el cuadrado diferencial de x es igual a quién, esto es equivalente a quién, ¿es equivalente a quién? A x a la n menos 1
La reglita que nos dice, Multiplicado por n menos 1. multiplicado por n, ¿cierto? Menos 1. Sí. Bien. Así que esta sería esa derivada, ¿cierto? Si tenemos acá, en este caso, ¿quién sería la derivada? 2x, ¿verdad? ¿Cierto? Bunsen, perfecto, sí. Ahora, si yo esto quiero darle otra derivada, derivada de x, fíjense, estoy calculando, esta es la primera derivada y aquí le estoy calculando la segunda derivada. De igual manera, el 2 se mantiene, sería x por n menos 1 por n. ¿Cuánto vale n? 1, entonces sería 2x 1 menos 1 sería 1 menos 1 elevado a la 0. Bien, entonces este total sería ¿quién? 2. 2 menos que. Exacto. Esos conceptos sí los manejamos, ¿cierto? En tal sentido, paso con esta condición. Cuando derivamos nuestra condición de función 2, L es igual a esta que estamos marcando acá. Esto es lo que se refiere a nosotros que estamos aplicando nuestras primera y segunda derivadas. En tal sentido, cuando hicimos uso de este cuadrito que tenemos acá, es la ecuación diferencial de nuestra primera derivada. Nuestra derivada. Luego, si queremos aplicarle la segunda derivada, ella se nos convierte en esto que tenemos acá. De mayor a menor se elimina aquí. Y nos queda este señor, estamos derivando 2 veces. Este señor, estamos derivándolo 2 veces, más este señor. Y esto sería la tabulación para nuestro circuito. Siempre sería el comportamiento de nuestra segunda derivada, RCL. Bien, esto sería siempre nuestra condición de segundo orden para un circuito RCL. ¿Qué va a cambiar? Los valores, las magnitudes del capacitor, de la resistencia o del inductor. ¿Sí? Aunque aún nos hemos llegado en matemáticas 3 a la parte de esas ecuaciones complejas, esta es una ecuación sencilla de segundo orden para nuestro sistema RCL. Bien. ¿Sí? Correcto. Espero por su feedback. Bien. Perfecto. Me permito borrar un momento para poder avanzar. Ya tabulamos nuestra ecuación de segundo grado de nuestro circuito RCL. Y recuerde que está en paralelos. ¿Bien? La pregunta que ustedes se estarán haciendo, ¿y cómo resolvemos esa ecuación diferencial de segundo grado? Sí, no hemos visto mate 3, fácil. ¿Se recuerdan esta ecuación que dijimos que la solución al voltaje en la clase anterior con el método simple o el método alternativo?
que el voltaje total no era más que A multiplicado por el número de Euler de S en función de T, donde S era igual a ¿quién? Al voltaje en función del tiempo y sí, que vimos en la clase anterior. ¿Recuerdan? Héctor. Bien. Así que, simplificando, ¿qué estamos buscando? Simplificar, y esto lo tomamos de la solución de la parte del método alternativo, ¿sí? Y recuerde que esto no es más que la tensión, que la fuente, esa amplitud que habíamos hablado, ¿sí? Que al principio de esta clase habíamos mencionado en la gráfica. Así que de la ecuación 4, sabemos que la ecuación 4 la tomamos nuevamente textualmente en la lámina anterior, es la ecuación diferencial de segundo orden para un circuito RCL. Ecuación diferencial de segundo orden para un circuito RCL. ¿Sí? Entonces, una ecuación de segundo orden para RCL. ¿Qué hacemos? Sustituimos la ecuación 5. Fíjense, esta ecuación lo vamos a sustituir ¿en dónde? Aquí. Esta ecuación la vamos a sustituir aquí. Eso es lo que nos está diciendo allí. ¿Dónde? Nuestro capacitor, ¿bien? Para cada uno de ellos. El capacitor que multiplica ¿quién? A. ¿De quién? De S al cuadrado, ¿por qué? Por el término cuadrado acá. D multiplicado por E a la S de T. Vean. Se observa, se entiende. Vean. Y aquí, ¿quién es A para cada uno? En el primer caso tenemos que es C de la constante A de esa tensión de S de mis raíces de E elevada a la S de T. Y así, para el capacitor, así, para la resistencia y así para el inductor. Bien. ¿Se entendió? Perfecto. Córdoba. ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Peñarrera, ¿entendimos? Pinoza, estamos de acuerdo. Bien. Por lo tanto, mis estimados, sacamos un factor común. ¿Por qué agrupamos factor común? Sacamos, fíjense, ¿cuál es el factor común aquí? El AS de T. ¿Y qué nos está quedando? ¿A qué se le parece esto? Dígame a qué se le parece esto. Esto se parece a lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, una ecuación de segundo grado. Bien, a una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Ah, hay unas condiciones particulares allí. A una condición.
Claro que sí, Ortega, ya vamos para el ejemplo, ya vamos al ejemplo, pero necesitamos saber de dónde poder resolver el ejemplo. Bien, nos quedan, sí, claro, en 20 minutos vamos al ejemplo, por supuesto que sí. Pero recuerden, necesitamos manejar la teoría para poder ver la parte del ejemplo. Para que esto sea cero, ¿qué tenemos? O alguno de ellos es cero, o esto es cero. Pero esto es muy obvio para que sea cero, así que él no debería de ser cero. Esto es lo que debería ser cero. En función de esto es lo que debería ser cero. Algunos de ellos deberían ser cero, ¿bien? Algunos. ¿Quién? No sé. No sé si es este, no sé si es este o no sé si es este. ¿Sí? Pero alguno de ellos debería de ser cero. En tal sentido, alguno de ellos debería ser cero, esto que tengo acá, y esto es una ecuación de segundo grado. Bien, ¿dónde? ¿Se recuerdan? Nuestra ecuación de segundo grado, que nos dice que menos b más o menos la raíz cuadrada, la general de b al cuadrado, ¿cierto? Menos 4ac sobre 2 veces a. Sobre 2 veces a. Esto es sobre 2 veces a. Si es aquí. Bien, esto es esto. ¿Quién es aquí? A es esta. ¿Quién es B? B es esta. ¿Y quién es C? C es esta. ¿Se identificó? Por favor. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Para qué hicimos esto? Porque necesitamos saber cuál de ellas es cero para anular la ecuación. ¿Bien? El tipo de respuesta. El tipo de respuesta. Así que vamos a obtener dos raíces. S sub 1, S sub 2. Aquí vamos a tener ¿quién? X sub 1 y X sub 2. Bien. Aquí es X sub 1 y S sub 2. Ajá. Simplemente estamos evaluando de acá. Bien, no hay inconveniente con eso. Eso lo entendemos y lo tenemos totalmente claro, ¿cierto? Bien, para avanzar a la parte de los ejercicios, ¿cómo? Sí, profe, creo que sería más fácil entender todo esto con ejercicios, porque es lo que tenemos que hacer para el deber, porque si nos toma así el deber, estamos fregados. Bien, avancemos. Así que esto lo vamos a evaluar ¿en dónde? En nuestras condiciones. B sub 1 y B sub 2. La primera debe satisfacer las condiciones y avanzo para que no den tiempo con el ejercicio. Así que esto era lo que nos quedaba inicialmente. Bien. Así que decimos que la frecuencia, el equivalente a la frecuencia, por favor, de la frecuencia es 1 sobre la raíz, es una constante de L, C, la raíz del inductor por el capacitor. Esto es la frecuencia angular. Y nuestro coeficiente de amortiguación es alfa, es igual a 1 sobre 2 veces R de C. Tabúlense esto. ¿Por qué? Veamos antes de avanzar. Porque ahora podemos sustituir toda esta en función de la frecuencia, del factor de amortiguamiento y de la frecuencia para las raíces. Y, por favor, sobreamortiguada, críticamente amortiguada y sobreamortiguada. Estos valores, por favor. Bien, estos valores. Alfa, si es mayor que la frecuencia, es sobreamortiguada. Si nuestro coeficiente de amortiguamiento es igual a nuestra frecuencia, es críticamente amortiguada. O, si es menor, es subamortiguada. Ya veremos. Eso es en función de la respuesta. ¿Sí? Tabla de resumen. Inge. Ajá. Inge, Dígame.
función es en función de S. Ese son en función de las raíces, no es de transformada de Laplace. Es en función de las raíces para la respuesta. Entonces, bien, fíjense que teníamos aquí. Estas son las respuestas de nuestras raíces. Respuesta para la respuesta 1 o la respuesta número 2. S1 y S2 no son transformadas de Laplace. Bien, atención. ¿Sí? ¿Cuál es esta S1 y S2? Es esta de aquí, un momentico antes de continuar. Esta S, aquí corresponde a esta S, fíjense. Esta S es la que vamos a colocar aquí, el valor. Y esta S es la que vamos a colocar aquí, S2. ¿Están viendo? ¿Se observó? ¿Sí? Estamos perdidos, profe. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. La gráfica, las tablas. Bien, fíjense, estas condiciones antes, ¿cómo es la respuesta del sistema? Si tenemos serie paralelo, ¿ok? Entonces, hagamos un ejercicio. Para todos, observemos el ejercicio. Todo lo que hemos allí observado, visto, vamos a aplicarlo. Circuito RCL, ¿sí? Tenemos las siguientes condiciones iniciales. ¿Cuánto vale la inductancia? Un hercio, ¿cierto? Un Henry, perdón. La resistencia, 2 kiloohmios. ¿Y el capacitor? 1/401 faradio. La corriente y su cero, ¿cuál es la condición inicial? Cuando se cierra el circuito, 2 miliamperes. Y el voltaje en el capacitor, cuando es igual a 0, la condición inicial es 2 voltios. Nos dice que encontremos la corriente en función del tiempo para un T diferente de 0, mayor que 0. ¿Se entendió las condiciones iniciales, por favor, para todos? Ya nos están dando los datos de cada uno de los componentes de mi circuito RCL. Bien, ¿se entendió? Recuerda que habíamos visto esto acá sin datos, ahora lo tenemos en datos. Bien. Perfecto. Bien. ¿Qué nos están pidiendo? La corriente, ¿cierto? Nos están pidiendo la corriente para un tiempo mayor que 0, diferente de 0. Bien. Entonces, la incógnita, lo que debemos hallar es la corriente, bajo estas condiciones iniciales. Bien. Ok. Avancemos entonces. Fíjense el comportamiento nuestro. Y nos están diciendo de menor a menor voltaje y de mayor a menor nuestra inductancia. Las condiciones iniciales del circuito. Vuelvo a tomar, vean, vuelvo a reflejar mis condiciones iniciales, mi circuito. El circuito está en serie, estamos todos de acuerdo. Circuito en serie. O circuito en paralelo. Circuito en serie, ¿cierto? Circuito está en serie. Entonces, ¿cuál es la condición? Y fíjense, venimos a la tabla. Vean el circuito, venimos a la tabla que habíamos tenido anteriormente. Profe, Ajá, aquí muestro la tabla, dígame. Para hacernos más fácil el trabajo, no sé si usted podría dividir como que su pantalla en dos, para que en un lado esté
esta tabla y en el otro lado el ejercicio para no estar volviendo y usted solo nos puede indicar en un lado de la pantalla una cosa y al otro lado de la pantalla otra cosa. O sea, un Bueno, consejo. bueno, el detalle es que no sé cómo dividir aquí la pantalla con esta aplicación. De la pestaña de este PDF, solo como que arrástrele para un lado aparte. Solo la pestañita de este cuadro, como que para que se le abra en un PDF aparte. Tendría que tener este cuadrito en un PDF aparte. Me imagino que es lo que tú me quisieras decir. ¿Sí? Y para que no le abra todo como que en pestañas, sino como que en PDF por PDF. Para que se nos Pero, haga más fácil entender. pero el compartir pantalla de esta manera no me da, no me da la opción de compartir dos pantallas simultáneamente. Creo. Nueva compartición de pantalla, veamos a ver si me lo está dando. No, o sea, es que como lo que es la compartida de pantalla es compartir lo que usted pone en su inicio del escritorio. Por eso le digo, si es que solo le puede dividir como que un PDF, ponerle en una esquinita y trabajar el otro PDF como que en dos documentos diferentes divididos en la misma pantalla. Déjeme ver si puedo abrirlo de esta manera. Déjeme ver. Este no. Y sí. Nuevamente. Ya va, ahí sí que me tomaron la lección porque no. Bien, denme un momento. Tengo un momento para visualizar acá. Visualicen allí un momento ese cuadro, por favor. Bien. Hay algo que ya deberíamos de visualizar acá, entonces un momento. Aquí voy a escribir esto acá, por favor. Hay tres condiciones. Recuerden, si alfa es menor que W, si alfa es igual a la frecuencia, y si, diciendo que alfa, ya saben que alfa es nuestro coeficiente de amortiguamiento, y si él es mayor que W. ¿Cierto? A esas son las tres condiciones que tenemos. Esto es críticamente amortiguado. Entonces, esto sería amortiguado. Este sería, ¿cuál condición? ¿Y cuál condición sería este? Este sería sobreamortiguado, y este sería subamortiguado. En esta condición tenemos serie. Los circuitos pueden estar en serie, el circuito equivalente o paralelo. Cuando yo digo el circuito equivalente, este es el circuito más simple, ¿cierto? Pues si tengo un circuito más complejo, ¿cuál es lo primero que debería hacer, mi estimado? Como vimos en la clase anterior. Si es simplificarlo y llevarlo al circuito más sencillo, ¿cierto? Bien. Entonces,
Siempre para ambos circuitos, para ambos circuitos, para ambos circuitos, para ambos circuitos, bien sean series y paralelos, nuestra frecuencia nu sub 0 va a ser igual a 1 sobre la raíz de la inductancia por la capacitancia. Siempre, para ambos circuitos, tanto serie como paralelo. Bien, hasta acá. Ahora, para serie, independientemente de las condiciones que sea subamortiguado o sobreamortiguado, para la serie, cuando un circuito está en serie, nuestra relación va R es igual a 2L. Y cuando esté en paralelo es igual a 1 sobre, por favor, ya que no puedo compartir pantalla, 2 veces RC. Veamos lo que me preguntan acá. ¿A qué depende amortiguado, sobreamortiguado o sobreamortiguado? Depende, eso es una de las preguntas que nos están haciendo, depende de la condición del resultado. Si el valor de este señor es menor que la frecuencia natural o la frecuencia del sistema, igual o mayor el valor. A esa condición depende. ¿Sí? En vista de esto, ya sabemos si es una serie, este circuito, sabemos que está en serie. Este circuito está en serie. Bien, este circuito está en serie. Como este circuito está en serie, ¿cuál vamos a trabajar? Esta. Allí, bien. Así que, veamos un momento. Para tomar, no puedo compartir pantalla. A este momento no. Será para hago el compartido en la propia lámina de las próximas clases para que se vea. En serie, tomamos y decimos que R es igual a 2 veces L, ¿cierto? ¿Sí? Así que, fíjense cuánto es nuestra resistencia. ¿Sí? Entonces, el valor de este señor es, ya sustituimos y nos está dando 1000 radianes sobre segundo. Bien, 1000 radianes sobre segundo. Recuerden que en la serie es 2R, la resistencia sobre 2 veces la inductancia. ¿Cuánto es la resistencia? 2K, tenemos que llevarla a su equivalente. Y la inductancia son, ¿cuánto es la inductancia? 1 Henry multiplicado por 2. Bien, entonces, a la inversa. Hasta aquí se entiende, ¿cierto? Puma, ¿está de acuerdo? ¿Quién me está de acuerdo? Dije, ese PDF donde está la tabla, está en la plataforma. Este PDF lo voy a colocar en la plataforma. Creo que sí, pero si no lo voy a repetir nuevamente por las tablas. Porque el que está en la plataforma no tenía la parte inicial. Bien. Entonces, ¿qué es lo que requiero? Ustedes, del PDF que voy a colocar allí, que esta misma clase, que aparte que va a estar grabada, ustedes se estudien las tablas que tenemos allí. Cuando es en serie y cuando es en paralelo, hago la acotación que este es un circuito el más simple. Claro, si tenemos un circuito grande, debemos de llevarlo a esta mínima expresión. ¿Me entendí? Me hice explicar para poder aplicar si es en serie o si es en paralelo. ¿Sí? Bien.
Correcto. Así que ya sabemos que si esta es la frecuencia natural de este sistema, siempre, sea para ambos casos, serio o paralelo, la condición es la misma. 1 sobre la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Sustituimos los valores dadas la condición inicial y me está dando este valor. ¿Bien? 20.000, 25 radianes sobre segundo. Yo le pregunto, ¿cuál valor, aquí ya lo pueden visualizar, cuál valor es mayor, este o este? Ya visualizamos que el valor mayor es la frecuencia angular o natural del sistema. Es decir que, como es menor, el sistema es una condición, el sistema es subamortiguado. Bien. Señor Ortega, ¿se está entendiendo? Inge, pero para saber cuál ocupamos, si es subamortiguado o amortiguado, no debemos dar primero solución a la ecuación diferencial o sustituir en la respuesta que sacó en lo que estaba resolviendo anteriormente. Para saber si es amortiguado o subamortiguado, simplemente aplicando ya, resolviendo a la misma expresión el circuito y sabiendo si está en serio o paralelo, aplicamos la ecuación característica para el coeficiente de amortiguamiento y obtenemos también con las condiciones iniciales nuestro factor de nuestra frecuencia natural. Simplemente comparamos. Bien, simplemente comparamos. Recuerde de dónde salió esto, de la tablita que tenemos allí indicada en las láminas, que tenemos que tenerla a la mano, que acá no se la coloqué el compartido. Bien, no lo coloqué, pero simplemente antes de seguir avanzando podemos determinar cómo es el sistema. Y fíjense, la respuesta del sistema ya está tabulada en la ecuación diferencial. La respuesta del sistema se refiere ¿a quién? A E a la menos coeficiente de amortiguamiento en función del tiempo por esta constante. Donde hace una aclaratoria, esta WD se refiere a la frecuencia amortiguada, frecuencia W0, frecuencia natural del sistema. WD, frecuencia amortiguada del sistema. Y acá parte de la diferencia de ellas al cuadrado, el módulo de la diferencia de ellas al cuadrado. ¿Sí? Simplemente para poderla obtener. ¿Sí? Deme un momento, por favor. No basta solo con... Bien. Fíjense, ¿cuál era lo que nos estaban pidiendo? La respuesta, la corriente, como tenemos la respuesta natural del sistema, lo que hacemos es sustituir nuestros valores. Bien, para saber, fíjense, obtenemos la corriente en cualquier instante de tiempo t. Nuestra condición, ¿de dónde sale? De aquí, mis estimados, de aquí, sale para acá. Bien, donde obtenemos la respuesta acá. La respuesta de ¿quién? Amortiguada. ¿Sí? Y sustituimos en la ecuación y observamos que cuánto vale B sub 1. Bien, tenemos todos los datos, lo que estamos es sustituyendo. ¿Cuánto vale alfa?
1000 de t. ¿Cuánto vale B sub 1? No lo conozco, pero sé que el coseno WT que acabamos de obtener WD. Bien, en función del tiempo. Sustituimos. ¿Y cuánto vale la corriente de la condición inicial? 0. Datos del problema. Vale 2 miliamperes. Datos del problema. Es decir, que al realizar toda esta ecuación, estamos obteniendo que B sub 1 es igual a 0.002 amperes. Ah, ese es el dato, este señor B sub 1 que vamos a sustituir aquí. Sustituimos para poder obtener B sub 2. Bueno, tenemos B sub 2. Bien, ya sabemos cuánto vale B sub 1. De esta manera pues tenemos las condiciones iniciales. Es mucho más fácil. Y fíjense, tenemos B sub 1, pero nos hace falta B sub 2. ¿Qué aplicamos? Aplicamos la regla de la suma por su diferencia. Acá la refresco. Bien, así que simplemente derivamos nuevamente esto según nuestra reglita. ¿Y cuánto estamos obteniendo de la corriente? Nuestra corriente, vean, B sub 2 es igual a 0 y la respuesta entonces es 2. Bien, acá de este 2. E a la menos elevado a la valor de la factor de amortiguamiento en función del tiempo. ¿Qué vamos a hacer en las clases? Que voy a colgar una clase de refuerzo y comenzamos con un ejercicio, nuestro próximo encuentro de estos de resolución, para poder ampliar un poco más en función de las condiciones. Estimados, denme el feedback, por favor. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, profe. Ajá. Dígame. ¿Dudas? Muchas. La verdad que sí, profe. Profe, con respecto a la tarea de la semana anterior, mi compañera había dicho que era para el 19, ¿para esa fecha mismo queda? Sí, para esa misma fecha, porque quiero que apuntalemos y tengamos más de las dudas acá. Una consulta, profe. Esto de... Nosotros tenemos el libro de base que es el de Hayek, ¿verdad? Ajá, que está allí colgado. ¿De qué páginas a qué páginas están tomándose en cuenta estas clases para también poder revisarlo en el libro? Porque sería una ayuda más. Bien, estamos en el capítulo 5, ecuación de... Capítulo 8 era ingeniero. Capítulo 8. Sí. Allí en el libro le indicamos cuál era los deberes. La anterior de semana capítulo, estábamos en el cuál capítulo página. 8, Inge. Ahorita veo que ya hemos pasado al capítulo 9. Comenzamos con el capítulo 8, ahorita estamos en ecuación de segundo grado.
De segundo orden, capítulo 9. Listo, profe, muchas gracias. Tienen el PDF allí, ¿cierto? Colgado. Sí, el libro sí lo tenemos. Todas estas clases que estamos sacando, todas estas láminas que ustedes ven acá, son del libro. Bien, las tablas son del libro, no son de otro libro tomado, son de este libro base. Bien. Muchas gracias. Listo. Los deberes quedan para el 19, de igual manera. Esta clase se cuelga y el PDF, sobre todo, voy a hacer 2 comparticiones del PDF. El integral que está acá y solamente el de las tablas que necesitan para que la tengan a la mano. Bien. Tienes razón. Sí, dígame, ¿alguna otra duda? Toasa nos dice, hijo, una consulta, proyecto de PIC, ¿de qué se trata? De PIC, eso es respecto a allá el trabajo de titulación de examen fin de carrera. Profe, Ajá. bueno, saliéndonos de esta materia, yo le mandé un correíto de que tenemos mañana digital. Ajá, no lo he leído. No lo he leído. Bueno, Pero mañana la tenemos cuestión, digital, sí. sí, la cuestión era que se tenía que estar la tarea hasta el día de hoy, pero ya supuestamente se cerró el día de ayer. Creo que 1, 2 o 3 compañeros sí subimos, pero los demás creo que tienen que subir. Sí está habilitada, pero la tarea ya está retrasada. ¿Hay algún problema con eso, profe? No, ningún inconveniente. Siempre y cuando, pero si está habilitada, le permiten subir. Lo importante es subir. Sí permite subir, sino Ah, que sale ahí que ya estamos atrasados. pero están atrasados por unas horas, eso no es mayor inconveniente. Ya, profe, entonces Ya. yo les digo a mis compañeros que suban nomás. Sí, que suban nomás. Ok, profe, gracias. ¿Ya acabamos la clase? Ya acabamos la clase. Ya, profe, entonces hasta mañana. Buenas Hasta noches. listo, hasta mañana. Hasta el próximo encuentro, mis estimados. Hasta la mañana, profe. Mañana Sí, muchas tenemos, gracias. sí, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches.